fue un rayo de entrega solidaria. Fue total, generosa y incierta, compartiendo el pan y así la diaria de los pobres con las manos bien abiertas. Compartiendo el pan y así la diaria de los pobres con las manos bien abiertas. El mensaje recibido fue la vida, entre chapas, cartones y bloqueras, construyendo con carencias bien nacidas la esperanza del humilde que aún espera. Compartiendo con carencias bien nacidas la esperanza del humilde que aún espera. ¿Cómo no hablar de él? Si Dios me quema dentro, lo dijiste hablando de Cristo y hoy lo canto por ti mismo. Esas voces me siguen quemando, mucho más que el camello y la aguja, más allá de Sarabia y Timbúes, sin coros, sin trompetas ni laúdes, por un cacho bienaventurado, más y más, con los desamparados. Carlitos que cantan por las noches, salieron a cantar rebeldía, y el cante te veló a fuego, y el cante te lloró al rebeldía, y el Carlitos que cantan por las noches, salieron a cantar rebeldía, y el Carlitos que cantan por las noches, salieron a juntar tu rebeldía, con Carlitos que cantan por las noches, salieron a juntar tu rebeldía. Comienzo de semana para todos. Hemos comenzado nuestro encuentro del día de hoy de Lo Nuestro, Cultura Uruguaya, con la presentación de Héctor Numa Morales, que nos hizo la canción El Padre Cacho. Recordamos que estamos en Lo Nuestro, Cultura Uruguaya, programa número 265, a través de las páginas de Spreaker, Facebook y YouTube. Radio Camaleón 2013 es quien irradia este programa a través de la web, a través del Uruguay y a través del mundo, desde Salinas, departamento de Canelones, para todos los queridos oyentes que nos escuchan. Y estamos comenzando la semana, una semana muy importante, porque esta es la semana en donde en esta semana comienza el Campeonato Mundial de Brasil, si Dios quiere, el próximo jueves. A las 16 horas vamos a tener el comienzo del campeonato. Y hablando de cultura, el que acaba de grabar un nuevo disco y editar un nuevo disco es el señor Alejandro Balvis, que comenta que las esperanzas es un concepto que no entiendo, no sé por qué
No sé qué es la esperanza. Esperar. Yo no sé esperar, yo no espero nada. Yo voy a buscar, dice Alejandro Balvis. El Gran Pez, el álbum debut de Alejandro Balvis, apareció en el 2009 y se convirtió rápidamente en lo que en la aldea se concibe como un éxito. Edificado casi de casualidad alrededor de la canción que da nombre al disco, un hit a prueba de terremotos. El Gran Pez sonó lo que tenía que sonar, vendió lo que tenía que vender y se metió por las orejas en la cabeza de la gente. Una bomba. En los graffiti del 2010, el trabajo de Balvis se llevó el premio al mejor álbum de música popular y canción urbana otorgado por el jurado. Pero en las de a peso, Balvis se hizo del galardón que cualquier músico que se precie de popular quiere tener en la repisa del living. La votación popular, es decir, los tipos que van con los billetes a la disquería o a la boletería del teatro para hacer mover la calecita de la industria, el respetable, dijo que el Gran Pez fue el mejor disco y tenía la mejor canción, y que Alejandro Balvis era el artista del año. Juren. Pero Balvis no empezó con el Gran Pez. Mucho antes, este cantautor surgido de la murga ya había trabajado como arreglador y productor y firmado varios laburos con peso pesado de la música popular rioplatense como La Vela Puerca, Versuit Vergarabat y Bajo Fondo. A fines del 2003 se regresó con Sin Remitente para la MMG, uno de los discos más logrados del año, de sólida producción y composición sin fisuras. Hay en este álbum, producido por Rodrigo Gómez, grabado por Julio Berta y masterizado en Estados Unidos por Tom Baker, canciones con patente de éxito como Domingo y Caldera del Alma, pero que no opacan el brillo del resto. En Sin Remitente, Balvis se consolida como un intérprete sólido, que sabe lo que quiere y dónde quiere ir, pero además se revela como un compositor inspirado, que rehuye respetuosamente los tópicos de la murga canción para construir un universo propio de historias y personajes con los pies en el presente y la mirada en el ayer, o viceversa. No puntualmente, aunque algo me pedían, del sello me decían, mete otro Gran Pez Marchita. Claro, ellos te hablan de conceptos que uno después tiene que volver realidad, y no es tan sencillo. A la hora de pensar en el disco, de trabajar en Sin Remitente, que empezamos como 4 años atrás a cranear, a meditar la grabación de la placa, eso requirió cosas distintas. Me ligué con mentalidades distintas a las que me había conectado para hacer el Gran Pez y me asocié con personas que lo llevan de otra forma, como el productor Rodrigo Gómez o el ingeniero Julio Berta. Entonces, esta es la actualidad de Alejandro Balvis, su nuevo disco Sin Remitente, que ya está a la venta y ya lo pueden comprar para disfrutarlo y para saborearlo. Ahora vamos a saborear a Jorge Nasser, que nos va a interpretar un clásico de su música como es Candombe de la Aduana. Siento el ruido de la calle, no hay más perros que no ladran. Los vapores de La Habana, la basura ciudadana, los pedazos de una noche, los amores
con el disco de Alejandro Balvis, Sin Remitente. Y él comenta que el Gran Pez tuvo la oportunidad de ser grabada como 7 u 8 meses antes que el resto del disco, e hizo su juego. Lo mandamos a las radios, hizo su trabajo y fue muy difundido. La canción gustó, prendió y le dio marco al disco, le generó expectativa y anduvo muy bien. Es un disco construido alrededor de esa canción, pero no era así, no fue planeado así. Simplemente se fue dando el proceso. En la primera lista de canciones que hice para ese disco, que después fue el Gran Pez, no estaba ese tema. No lo había puesto y no lo hubiera puesto. Y el productor dijo, no, esta canción tiene que estar, y tuvo que estar. Y a mí no me parece, habla de una película, y él tiene que estar. Y la empezamos a ensayar y empezó a mostrar su verdadera forma. Se le hizo el arreglo y al poco tiempo estábamos entusiasmados con la canción. Y de ahí el proyecto empezó a mutar. El disco se iba a llamar Cosecha Tardía, como el vino, que se hace con una uva casi pasadita y queda con un gusto más interesante. Y el proyecto empezó a cambiar en torno a la canción. Y el diseñador de arte de tapa, que fue Ariel Pari, que es una mente increíble, dijo, no, este disco se tiene que llamar El Gran Pez, y se armó estéticamente alrededor. Es muy distinto a lo de Sin Remitente, que se grabó todo de una, se pensó todo. Hasta no tuvimos las canciones elegidas, que nos llevó 3 años. La canción es ensayada, que llevó meses. No entramos al estudio, el laboratorio lo hicimos en vivo y en directo. Este Sin Remitente, creo, confirma lo que venía dibujándose en el Gran Pez, que es un interés porque las músicas y los textos no caigan en la obviedad. ¿Es la solución más fácil? Puede ser. Sí, las letras están más maduras, pensábamos todo con más exhaustividad, hasta decidimos dejar cosas que hubiéramos cambiado. Elegimos eso. Cosas que no están del todo bien conjugadas, que están en nuestro lenguaje cotidiano y no las decimos de la manera correcta, y las dejamos. Algunas acentuaciones que quedaron, ese tipo de cosas, y por otro lado son canciones de épocas distintas. No hubo me siento a componer este disco, la mayoría ya estaban hechas. Hay ciertas ocasiones de tus canciones, hay ciertas obsesiones en tus canciones, los viejos, la finitus, el paso del tiempo, Buenos Aires, los cantores. Bueno, elegimos esas canciones porque eran los que nos parecieron mejores entre una bolsa de otras. Después pensamos qué nos decían juntas. Y esas canciones me generan una mirada al pasado, como mucho al presente, pero un presente que mira lo aprendido. Claroscuro analiza la psicología del cantor, que lo mueve. Tampoco dejo de mirar al pasado porque hace 7 años que no salgo en carnaval y sigo siendo un cantor igual. Sigo extrañando como loco la bañadera, las giras con la murga, la convivencia. No es lo mismo como la banda, sí también, pero somos menos, tenemos más responsabilidades, no hay uno que se encargue de todo. Es un poquito más estresante. En la murga iba sentado en un bondi y preguntaba, ¿dónde está mi cama? ¿Dónde está mi plato? ¿Dónde está mi micrófono? Era lo único que me preocupaba, y eso siempre estaba, era otra mentalidad. Ahora tengo que preocuparme mi platito, mi camita, un micrófono que suene y un monitoreo en el oído, y hablar con el sonidista, porque a veces hay asistentes y a veces no, pero nadie me mandó meterme en este baile. Bueno, esto es un poco lo que es la canción, lo que es el disco Sin Remitente. En la nota de Alejandro Balvis habla de que también fue alumno de Jorge Lazaroff. Dice que Jorge Lazaroff, él era pensamiento y acto todo junto, no pensaba una cosa y manejaba su acting para acomodarse en la vida social del mundo, quizás todos tengamos que hacer. Él dice que ya tiene una carrera artística desde hace poco tiempo. Antes era un laburante con mentalidad de trabajador, cantaba, daba clases, arreglaba, producía a cambio de un salario como hace cualquier trabajador, y ahora lo sigo haciendo. Trabajo en esto, estoy haciendo entre 120 y 140 shows al año, ponele que el 60% de los shows lo hace en Uruguay. Les presentamos el nuevo disco de Alejandro Balvis, Sin Remitente, y ahora seguimos con Larbanoa Carrero, Milagro. Aquella mañana cuando la encontré, el potranquito recién nacido intentaba ponerse en pie. Y la gateada
ajena a todo, seguía en lo suyo, comiendo, sin levantar la cabeza. Alrededor, el mundo continuaba como siempre, como si nada hubiera ocurrido, como si ese hecho enorme y probable hubiese sido lo más sencillo en el mundo. Que tiene sobre la frente un lomito blanco, lobo uno gatea un camina como con santo, y trota los tumbos como borracho. Estas son las voces que le dan Busca la teta, los cabezazos, a la cultura uruguaya el resplandor que hay. Eduardo Larbanois, Mario Guerrero, Milagro. En la grama mucha un pastito blando, espantando el mosquerío a los coletazos. Canta el arroz entre las barrancas, el viento arrea una nube blanca. Gritan los perros al algarabía, saludan la buena nueva y el nuevo día. Llegó a la tierra para un contacto que tiene sobre la frente un lomito blanco, como solita en los carros cuchilla abajo, sin más partera que el viento y el sol de marzo. Canta el arroz entre las barrancas, el viento arrea una nube blanca, gritan los perros al algarabía, saludan la buena nueva y el nuevo día. Hermosa interpretación de nuestros artistas. Ahora en este blog vamos a hablar un poco de lo que está pasando en este momento. Cerro. La Comisión de Vecinos de Cerro de los Burros se concentrará frente a la Dinama para solicitar la declaración de área protegida. Karina Fernández dijo a Montevideo Portal que la reciente declaración de monumento histórico cambió el escenario y comprar el cerro dejó de ser un buen negocio. Estamos leyendo lo que está pasando en este momento en Montevideo. Las noticias que surgen del Montevideo Portal a las 13:01. La temperatura en este momento es 6 grados la mínima y 16 la máxima. El dólar está 22.60 la compra, 23.30 la venta. Crece el apoyo para que Raúl Sendic sea vicepresidente de Tabaré Vázquez, cosa que se anunciará la fórmula en breve. Dijo Luis Suárez: cuando el doctor me confirmó la lesión, unas lágrimas cayeron. Eso lo dijo Luisito Suárez a The Guardian, el diario inglés. La selección uruguaya de fútbol parte hacia Brasil a las 15 horas desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco. El movimiento Uruguay Libre de Megaminería expresó su solidaridad con el fiscal Enrique Viana frente a trascendidos de prensa anunciando que sería sumariado.
que vienen y van. Jorge Fossati reconoció que Peñarol tiene encaminadas las contrataciones del arquero Pablo Migliore y del lateral Diogo Silvestre. Para Mujica hay que apostar a la amalgama de experiencia y juventud en la fórmula presidencial del Frente Amplio, dio su apoyo a Raúl Sendí. La embajada italiana en Uruguay busca repatriar a Giovanni Dalmolin, el hombre que luchó contra los nazis y quiere volver a Italia. Un hombre de 34 años de iniciales MGPC sufrió un grave accidente de tránsito en un camino vecinal de Santa Rosa. Este fin de semana se desarrolló una nueva edición del Montevideo Comics con fanáticos de varias expresiones artísticas unidas bajo un mismo techo. Una computadora logró hacerse pasar por un adolescente de 13 años frente a interlocutores humanos y pasó por primera vez el test de Turing, sueñan los androides. El diario L'Equipe evidenció su falta de conocimiento en lo que tiene que ver con geografía al confundir a Uruguay con Paraguay. En un nuevo episodio de Fuerte al Medio, Tony Costas investiga la presencia de un espía tico a 5 días del partido con Costa Rica. Bueno, estas son algunas de las noticias que estamos anunciando en este momento. El Papa Francisco aplazó algunas citas debido al estar un poco cansado este lunes por la mañana. Y ahora vamos a seguir con el grupo que en los 80 fue furor en nuestro país, que se llama Pareceres y Momentos. Como allá en un momento recorrer el vacío por el tiempo que implacable no va a borrar cuando está llorando mi guitarra. Sus cuerdas sienten el frío arpegio. Volándote alrededor tu negro pelo. La perdí de vista un día, como a vos te fui perdido lento. Como ver hacia la sombra, la luz que las alumbre, como hacia la sombra, sin la luz que las alumbre. Horas que pasaban lentas, pasión ciega arrebatando la penumbra. La tierra de reflejo nos decía que poco dura lo bueno nos lastima. Caminos que recorrido
devuélvanme las pisadas para que el viento no borre nunca lo que almacena mi alma. Como ver hacia la sombra, sin la luz que las alumbre. Como ver hacia la sombra, sin la luz que las alumbre. Con la música de Pareceres vamos cerrando nuestro programa del día de hoy, de lo nuestro. Como siempre les digo, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme y nos vamos a despedir con Pablito Estramín, que nos hace tablas. Hasta mañana si Dios quiere. Chao. Engaño el pensamiento y canto. Morir sobre un escenario, rodeado de amigos, lograr que lleves en los labios el último de mis suspiros.